nosotros para iniciar el programa Mercedes Arauz, es ministra de Economía, excongresista también, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Y antes de entrar al aire, hablábamos de un empate que es el que hemos presenciado al final de la presentación de Aníbal Torres. Todo pintaba como, a ver, para que la oposición le increpara con mucho más vigor a Aníbal Torres lo que había dicho, que creo que para la mayoría de ciudadanos es sin duda azuzar a la violencia, pero esto no ha sido así. ¿Cómo leen ustedes, cómo hacen el balance al final de la jornada? Mercedes. Bueno, es que ya están todos arreglados, ¿no? Ya están muy cómodos en los sillones. Mira, el tema de azuzar y hablar de vacadores, cuando el tema de decir que hay vacadores, vacancia solamente podría darse bajo el régimen constitucional que tenemos, ¿no? Y la Constitución lo permite. Más bien el golpismo viene del lado del legislativo con estos el ejecutivo azuzando a la gente a ir frente al Congreso. No lo dijeron así, pero le dijeron golpistas al Congreso, y eso es clarísimo, hablaban del Congreso, no es un eufemismo como lo quieren plantear. Y eso es ir en contra de la Constitución, porque para que un Congreso caiga tiene que haber dos rechazos de la confianza del gabinete, y eso no ha sucedido, o sea que ni sucederá por lo visto, o sea, como lo estamos viendo, porque aparentemente hay como un arreglo. Digo, se llama un empate entre ellos, pero para mí es una gran pérdida para la sociedad, para el peruano, porque el peruano de a pie va a sentir el próximo semestre, ya se va a sentir la caída de la economía. ¿Fue una oportunidad perdida para la oposición? A ver, yo creo que ganada. ¿Ganó Torres? Ganaron los dos, ¿no? Yo creo que ganaron los dos. Lo que tú has dicho es un empate, o sea, es dos equipos clasificados que se ponen de acuerdo para jugar y que nadie gane, porque ya los dos están clasificados, ¿no? Que nadie meta goles, ¿no? Entonces es un partido amistoso, es una pichanguita amistosa, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Torres ha ido, ha dado su discurso cínico, lo ha negado todo, no ha aceptado ningún tipo de responsabilidad, ha dicho que no, que él ha dicho que ha puesto como ejemplos que si tú encuentras a un ladrón en tu casa, ¿qué harías? ¿No? Sí. ¿No? Ha tratado de jugar con las palabras y no decir que él dijo eso, que en el fondo estaba incentivando, estaba sugiriendo, estaba promoviendo una marcha, ¿no? Como lo de los camisas negras en Italia, una marcha, ¿no? Para llegar a tomar el poder. O sea, un poco ha querido decir eso. Entonces, nosotros tenemos listos, pero los voy a dejar a dar unos minutos más, justamente la defensa de Torres el día de hoy, pero también aquel discurso que motivó que fuera invitado, para que podamos ver estos dos rostros que claramente muestra el premier. Si fue un empate, entonces esto nos serviría para concluir que tenemos Congreso y presidente para rato. Mercedes. Sí, por lo menos hasta después de las elecciones regionales y después de que en noviembre se apruebe la ley de presupuesto, que es también otra de las cosas que se están peleando ahí, ¿no? Entonces han puesto a Luna de presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces vamos a ver cómo van a ser los anexos 5 y las otras cosas que van a sacar a través de la ley de presupuesto, ¿no? Inclusive han cambiado la viceministra de Hacienda, han puesto a un funcionario que no tiene la experiencia que tenía la señora Sotelo, y han puesto a alguien nuevo. Entonces vamos a ver cómo va a ser esa negociación, porque esa es una Pero gran de que pregunta. hay negociación ha quedado más que claro al final del día de hoy. Está clarísimo. Muy bien, Víctor Andrés. Sí, yo creo que eso es cierto. Hay que añadir un empate conversado, ¿no? Es un partido conversado y que los dos se han querido cuidar porque tienen que guardar piernas para Claro, pero de cara a la después, ciudadanía, ¿no? la ciudadanía que siempre se puede preguntar cuándo acaba esta crisis política, pues hay que ser francos y decirles que el final no está cercano. No está cerca, y además con este empate, como tú bien dices, ha ganado quizás más el gobierno que la oposición. La oposición ha ganado estabilidad, tranquilidad, quieren quedarse 4 años más, lo han dicho, y el gobierno ha ganado un poco de oxígeno, ha quedado bien con todo el mundo. Y en los discursos, además, un debate de esta naturaleza que dura menos de 3 horas no es debate. Han hablado muy pocas personas y de los discursos, los 3 mejores discursos, lamentablemente,
no ha habido más discursos buenos, los tres mejores discursos han sido los tres militares, que han sido los más claros, porque el resto, o los buenos oradores no han intervenido, o los que han intervenido no han querido lucirse, no lo sé, pero en todo caso ha sido un debate muy pobre y prácticamente saludando al primer ministro con muy pocas críticas, excepto los tres, que no es su ámbito el parlamentario, los militares, pero que en este caso han estado bien. De acuerdo. Quizás Vamos la a ver señora precisamente Suárez y Adriana Tudela, ¿no? Que de las mujeres, digamos, mujeres. salieron con un discurso más formado, más serio, ¿no? Más serio. Bueno, decíamos que hay que ser sinceros con la ciudadanía y hay que decirles todo lo que podemos es simplemente esperar a ver cómo se decanta la crisis, pero por lo pronto no hay una solución a la vista. Escuchemos, yo decía, habíamos buscado en el archivo a aquel Aníbal Torres y esa declaración que provocó precisamente la citación al día de hoy. Esto es lo que dijo en su momento el presidente del Consejo de Ministros y lo que se consideró azuzamiento para provocar violencia en la ciudadanía. Con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, no lo harían arrodillar a los golpistas. El pueblo dice cierren el Congreso, ¿lo voy a tapar la boca al pueblo? El pueblo dice Asamblea Constituyente, ¿lo voy a tapar la boca al pueblo? Muy bien. Le voy a tapar la boca al pueblo, dice Aníbal Torres. Él hace la pregunta, no surge del auditorio. Aníbal Torres le pregunta al auditorio, están pidiendo, ¿no? Y fíjense lo que dijo hoy. Era un Aníbal Torres conciliador, ¿no? En buenas formas, educado. Vamos a verlo. Dejamos pasar nosotros todos los ataques. Solamente pedimos, señora presidenta, no ponernos de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo para sacar a nuestro país, ¿no?, de la situación en que se encuentra. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Es la pregunta para nuestros invitados. Bueno, ¿Y qué papel cumple de paso en el gobierno hoy? Él no le quiere tapar la boca al pueblo que pide cierre del Congreso, pero sí le quiere tapar la boca al pueblo que pide vacancia presidencial. Entonces es una incoherencia y un cinismo total, ¿no? Cuando le dijo a la chica Tudela que la perdonaba porque era muy joven, ella, la Tudela debió decirle, yo no lo perdono a usted porque es muy viejo, porque está senil, está senil. O sea, un hombre de su edad y con su senitud no debería ser primer ministro. Entonces yo creo que ha habido acá un pacto, un beneficio mutuo para quedarse más tiempo y calmar las aguas. ¿Qué papel desempeña el presidente del Consejo de Ministros en este momento para el gobierno de Pedro Castillo en medio de tantas acusaciones? Es un distractor, porque el tema central acá no es si es de izquierda o de derecha, la verdad ese no es el problema. El problema real es que este señor está distrayéndonos de los 6 casos ya abiertos en el tema del señor presidente de la República, ¿no? O sea, el conflicto que ellos tienen hoy día es la justicia. Lo que salió a decir después, más tarde, el abogado, creo que fue el abogado, o si no fue Salas o Chero, alguno de ellos, es ¿por qué no investigan? ¿Por qué solo tienen que investigar al presidente y hacer la prensa, por supuesto, que siempre es culpable de todo, ¿no? Investigaciones sobre el presidente y no investigan que cierren lo de los cuellos blancos, o sea, volvieron a atacar a la Fiscalía que está haciendo su trabajo. Es decir, el tema es, tapemos la basurita debajo de la alfombra, y eso es lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que está pasando? En el Congreso también hay varios que tienen la basurita debajo de la alfombra, porque beneficiarios del caso de el ex ministro de Vivienda, hoy ministro de Transportes, son varios de los congresistas. Ahora, no sabemos cuáles, pero ahí están, ¿no? Exacto. En medio de esta discusión y en medio del debate, hubo algún congresista que, sin embargo, reconoció las dos facciones que mencionaba el Víctor Andrés García Belaúnde. Al grupo que demanda la vacancia del presidente y al grupo que demanda el cierre del Congreso. Y dijo, bueno, la solución salomónica es este proyecto para adelantar las elecciones. Si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, pues nos vamos. Fírmenlo. Y le planteó el reto al Parlamento. Me parece muy bien. Sin embargo, no se oye padre. No se oye padre. Eso lo planteó un miembro de Acción Popular acusado de niños. Así es. O sea, el congresista Helera. Vergara. Vergara, perdón. Elvis Vergara. Sí, que es acusado de niño y tiene una serie de problemas, ¿no? Y de acusaciones muy serias. Pero en fin, parecería que quieren
Y está el lindarse. proyecto de Susel Paredes, Sí, está y el de que- Digna Calle, bueno, es decir, pero van yo- apareciendo más. Yo creo que la idea es buena, hay que rescatar esa idea. Si quieren debatir la Asamblea, debatamos también el tema del adelanto de elecciones, que es una salida democrática y que podemos llegar probablemente a mayores consensos sobre el adelanto de elecciones que sobre la Asamblea Constituyente. Es interesante porque ya diversos grupos, Mercedes, se han ido pronunciando, no digo en el Parlamento, pero sí, por ejemplo, la Iglesia, el día de hoy, la Conferencia Episcopal Peruana. Esta Una reunión, los transición obispos han democrática. dicho, y aquí tengo el comunicado, frente al deterioro político y social, busquemos una salida urgente y creativa, es lo que han dicho, en medio de las críticas que han recibido la Iglesia de parte de algunos sectores. Y en el punto 15 dicen, el consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar credibilidad, confianza y esperanza. Esto que estamos viendo en pantalla es lo que ha propuesto la Conferencia Episcopal, un pedido al que se suman también los gobernadores regionales. El señor Benavente ha dicho, le pedimos a las dos partes, salgan ya. Se está Ahora, empezando a pronunciar la ciudadanía. Sí, pero yo también no entiendo bien las formas, ¿no? El salgan ya significa que tendría que haber una reforma, y entiendo es una reforma constitucional. Pues así es. Entonces eso va a demorar un montón de tiempo, y en el entretanto vamos a tener a un señor que está investigado por varios casos de corrupción de presidente de la República. ¿Cuánto tiempo puede Perdóname, tomar? Sí. Solo quiero terminar la idea, es que son una reforma constitucional, son 2 legislaturas, entonces no es inmediato. Entonces eso significa una reforma constitucional, solo una reforma constitucional, porque las otras reformas que también deberían ser constitucionales en su mayoría, que son las reformas políticas, son claves. Entonces, vamos a tener a este señor de presidente de la República llenando los ministerios de personas que están... tenemos más de 60 ministros cambiados, cada uno cambiando funcionarios, un deterioro de la gestión pública, etcétera, 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 y no decir de que hay muchos sinvergüenzas en esos casos y corruptos. Entonces, ¿vamos a seguir con ese señor presidente o hacemos una vacancia y hacemos la transición de repente con la señora que le corresponde, a la vicepresidenta Dina Boluarte. a Dina Boluarte, y continuar con la sucesión constitucional si es que así corresponde, y en el entretanto hacer la reforma? Y eso significa la persona que sigue llamar elecciones generales, pero quedarnos con el señor más tiempo. ¿Realmente eso es lo que queremos? A ver si Esa es mi entiendo bien. preocupación. Una elección adelantada tendría que pasar necesariamente como reforma constitucional. Sí. No puede ser un proyecto. No. Es un proyecto de ley de excepcionalidad. reforma. No. No, de reforma A ver, constitucional. yo entiendo que Meche tiene La vehemencia, si la quieres. vehemencia y los apuros que yo no tengo, ¿no? Yo creo que todos queremos que se vaya a Castillo lo más pronto posible, pero hay que hacer bien las cosas porque dañan a la sociedad, a la economía, al país, a la imagen del país. Entonces, se puede hacer una reforma a través de un proyecto de ley que reforma la Constitución, eso es inevitable, en 2 legislaturas, que puede ser ahora una, y la próxima puede ser en febrero, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y convocar elecciones para junio o julio del próximo año. Y se convoca elecciones, se va el señor Castillo y viene otro gobierno. Eso se puede hacer. Pero No es una cosa preocupa inmediata, a pero Mercedes ese tiempo. creo que no es una cosa inmediata. Pero yo creo que en términos de 6 meses, 8 meses para un país no es mucho y se garantiza una transición democrática sin sobresaltos, sin violencia y sin apuro, digamos, ¿no? Bueno, Puede ser, en política. o sea, digamos, las dos opciones tienen que estar abiertas, porque de verdad mi preocupación es que la gestión que hoy tenemos no existe, ¿no? Es una gestión pública ausente donde realmente lo que vemos es un deterioro, o sea, las personas no encuentran las vacunas se están desperdiciando, las que quedan. Claro, Ya no- cada día le pasa la factura, le está le pasando pasa a la sociedad. factura a la Y sociedad. esta incertidumbre no creo que se resuelva tan fácilmente con un arreglo de decir que, porque no quieren irse los del Congreso, ¿no? No es tan fácil. Sí, hay este compromiso, digamos, se va el señor, inmediatamente la señora Boluarte convoca elecciones, estamos hablando de elecciones en abril, otra opción también viable. Otra opción. De acuerdo, para quería sacarlo. invitarlos a ver la Para crónica que todos, ha ¿no? preparado sí, Alonso Dávila, porque precisamente rescata esos momentos, digamos, del debate que podríamos comentar luego. En política no hay casualidades y esto es lo que nos cuenta nuestro reportero que siguió minuto a minuto lo ocurrido hoy en el Parlamento. Una vez más, el Ejecutivo y el Congreso enfrentados. Olvidémonos de estas cosas.
¿A dónde nos lleva eso? Nos descalifica al Ejecutivo y al Legislativo. La población, sí, es cierto, está cansada de esto. El premier Aníbal Torres dejó la palabra afilada con la que llamó al pueblo a levantarse y negó todo. ¿En dónde dice que yo estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso? Que cierren el Congreso. ¿Por qué no podemos decir la verdad? Al mismo estilo de Pedro Castillo y sus abogados, el gabinete Torres caminó por el Jirón Junín, desde la PCM hasta el Congreso de la República. Todos los ministros, con actitud desafiante, llegaron 5 minutos antes de las 4 de la tarde al Parlamento. Sin embargo, el hemiciclo lucía con las curules vacías. Mientras el gabinete esperaba en la sala de embajadores, algunos congresistas llegaban incluso hasta corriendo. Después de media hora, la comitiva correspondiente acudió a llamar a Aníbal Torres y a sus ministros. Siendo las 4:33 de la tarde, el premier Aníbal Torres, acompañado de Dina Boluarte y de los demás integrantes del gabinete, hacen su ingreso al hemiciclo para presentarse ante los congresistas que lo han citado. Una vez adentro del hemiciclo, Aníbal Torres bajó el tono de voz. No gritó como en Palacio de Gobierno, sino más bien apeló al discurso de la victimización. Olvidémonos de estas cosas. ¿A dónde nos lleva eso? Nos descalifica al Ejecutivo y al Legislativo. La población, sí, es cierto, está cansada de esto. Entonces debemos trabajar conjuntamente, poniéndonos de acuerdo sobre las agendas que ustedes propongan, ya no las que nosotros propongamos, sino las agendas que ustedes propongan. Estamos dispuestos a eso. A su turno, los dos acérrimos defensores de este gobierno continuaron culpando al Congreso. Ya la campaña electoral ha terminado. Desde cuando se pretendió no reconocer a un presidente electo, inclusive yendo a la Organización de Estados Americanos, desde que todos los días vemos solicitudes de vacancia o pedidos de inhabilitación o denuncias constitucionales. Hay confrontación, la habrá. Yo no puedo, por ejemplo, querellar ni mandarle cartas notariales porque me cansaría, distraería mi tiempo en no hacer lo que tengo que hacer en el sector justicia de aquellos que me insultan y denostan todos los días, como lo hacen con nuestro premier, como lo hacen con los congresistas. Llamando sobones, llamando adulones, llamando felpudinis. Tras la intervención de los ministros, los congresistas empezaron con el debate. Betsy Chávez, quien también es ministra, fue censurada en mayo por autorizar la huelga de controladores aéreos. Sin embargo, ella cree que fue por otra cosa. Qué cansados estamos de criticar la paja en el ojo ajeno y olvidarnos del tronco que tenemos en el nuestro. Nunca a ninguno de ustedes les he faltado el respeto. A mí me censuraron por gorda y robusta. Y aquí toditos se quedaron callados. Esto no le gustó a la bancada de Fuerza Popular, sobre todo a Rosángela Barbarán y a Tania Ramírez, quienes empezaron a refutarla. Toma el orden a todos los congresistas. Para sorpresa de muchos durante este pleno, el congresista Elvis Vergara, a quien no le gusta la palabra niño, se sumó al llamado que se vayan todos. Las calles sí, efectivamente nos van a sacar a todos. Tenemos que tener una válvula de escape. Para que se vaya el presidente, ¿me voy yo? Pues me voy. Les invito a firmar el proyecto. Aníbal Torres, quien se juega una posible censura a su cargo por azuzar al pueblo, lejos de responder como nos tiene acostumbrados, lanzó una rama de olivos al Congreso. Entonces debemos trabajar conjuntamente, poniéndonos de acuerdo sobre las agendas que ustedes propongan, ya no las que nosotros propongamos, sino las agendas que ustedes propongan. Estamos dispuestos a eso.
Y es que en 13 meses de gobierno, lo único a lo que nos han acostumbrado el Poder Ejecutivo y Legislativo es a una confrontación de nunca acabar. Muy bien, Alonso nos decía que se estaba jugando la posibilidad de una censura, el Premier, pero aquí con nuestros invitados más bien veíamos que no va a proceder una censura, no hay interpelación, no hay ánimo de sacar al Premier, pero tampoco al señor Alvarado. El señor Alvarado también estaba dentro de la agenda del Parlamento el día de hoy, el tema de su interpelación, y esto ha corrido plazo. Puede ser parte de la negociación también, ¿ah? Porque esta presentación ha sido negociada, eso es evidente, ¿no? ¿Tan evidente? ¿Negociar entre pues, quiénes y bueno, quiénes? entre el gobierno y, bueno, y sus 40 y tantas, y sus niños y los afines a los niños. Estamos hablando ya de 40 y tantos. Sí, es probable. Nadie ha planteado una censura en el debate, que yo sepa. Nadie lo ha planteado. Y él, cuando se retira, dice, bueno, si ustedes quieren censurar, podrían hacerlo, yo no me voy a molestar. No, pues, o sea, sabemos que Torres es de los que renuncian y no renuncian. Y sabemos, además, lo saben ellos, los congresistas, que Torres ha hablado de estas críticas que ha hecho, no en su calidad de hombre común y corriente, de la calle, en su calidad de primer ministro, que es vocero del presidente de la República y vocero del gobierno. O sea, no es lo mismo que ustedes, que los periodistas, que un parlamentario cualquiera critique y diga eso, que lo diga el primer ministro. Es muy diferente. Está llamando sedición el primer ministro. Así es. Está yendo en contra de la Constitución. Y cuando lo dijo, porque no lo has pasado completo, pero la primera parte hablan del Congreso. Él menciona el Congreso. Después ya cambia el discurso y los avisa y dice a los golpistas, entre comillas. Pero estaba hablando del Congreso y los gritos de la gente, cierren el Congreso, cierren el Congreso. Entonces, es claramente un acto del jefe de el gabinete del presidente, que es el vocero del gobierno. Vamos a sumar y lo hace en Palacio de Gobierno. Y en Palacio de Y Gobierno. lo hace en Palacio Y de luego Gobierno. convoca Claro. gente En para Palacio de seguir Gobierno. en Palacio de Gobierno Y todos los días. Para y hacer nadie lo entra a mismo. Palacio de Gobierno si no es amigo del régimen. Claro. Es evidente. Claro, porque no entran ahí los que piden la vacancia. No Los que puede de piden la ninguna disolución del manera. Congreso. Están seleccionados. Bueno, vamos a sumar entonces a la mesa a un congresista. Está con nosotros el almirante José Cueto, congresista de Renovación Popular. Y la pregunta es directa, congresista. Parece que hubo arreglo, es lo que dice Víctor Andrés García Belaúnde, que acá hubo un arreglo y que el piso está parejo para ambos poderes del Estado. Bienvenido. Bueno, gracias, Mávila. Buenas noches, Meche, buenas noches, Vitocho. Bueno, yo imagino que Vitocho debe tener gente ahí metida y sabe los acuerdos. Yo no los conozco, no participo tampoco de ellos y soy un enemigo de estos acuerdos bajo la mesa, que muchos de los partidos que están y no están metidos ahí. Si no, no tuviéramos tanto niño. Yo personalmente no creo en esas cosas. Al menos no participo y lo que escucho no las comparto tampoco. ¿Y cómo justifica entonces esto que le veníamos reclamando al Congreso, el haber postergado el tema de Heiner Alvarado, el que no se vaya a proceder a tomar una medida mayor cuando se considera gravísimo lo hecho por Aníbal Torres, en las palabras de los congresistas de oposición? Sí, pues, pero eso hay que preguntarle pues a la presidenta de la mesa, o a la mesa en sí, porque la semana pasada debió presentarse esta invitación del señor Torres y no se presentó. Ahora tenían lo de Heiner Alvarado, tampoco se ha presentado. ¿Y por qué cree que no lo ha hecho la señora Lidia Camones? Desconozco, no voy a adelantarme a decir que hay acuerdos o no. Yo no lo conozco. Pero no comparte su manera de actuar. No, por supuesto que no, Está poniendo en tela de juicio el buen o mal manejo de la mesa. mesa. Yo no estoy en la mesa como para decirte qué es lo que han hecho o por qué no lo han hecho. ¿Ya? Lo que sí tengo claro es que estas cosas son una pérdida de tiempo. Toda la vida nos tienen en lo mismo. El gobierno nos tiene ocupados con esta tontería. Y ya lo he dicho Vitocho. Hay por lo menos 40 y tantos niños, entre niños y no niños, pero que son el núcleo duro, entre comillas, del gobierno. Entonces, ¿qué ganas? Tanto que piden, que interpelen. Si tienes a un grupo ahí que no va a permitir eso, nos vamos a seguir gastando con lo mismo. Ahora sale un niño a decir adelanto de elecciones junto con otros, cuando deberían arreglar primero sus problemas, que están. El otro día hemos visto un acto bochornoso en el Congreso, para variar, de pleitos, que no le hacen bien al Congreso y mucho menos al país. Y las cosas principales siguen por ahí. ¿Ha visto la vergüenza? Yo por lo menos estoy indignado, ¿no?, de mostrar niños con cáncer con un cheque falso.
eso solo sería suficiente para vacar al presidente. Es indignante que haya jugado con la vida de estos niños. Pero me quedo con lo que usted ha dicho sobre la presidenta del Congreso, porque es muy importante lo que se considere en la agenda cuando ella levanta la sesión y cuando la continúa. A propósito de ello, le preguntaron a Lady Camones ahora sobre por qué no se había agendado la interpelación de Heiner Alvarado, y bueno, ella contestó y creo que tuvo un lapsus en medio de su respuesta. A ver. Hemos tenido el día de hoy como invitado solo al Premier, pero han venido con todo el gabinete, entonces yo sí tengo que hacer una crítica y la hago como ciudadana y también como presidenta de la República, perdón, del Congreso de la República. Es que, mira, Mávila, yo no voy a... A ver, vamos de nuevo. De pronto y escuchamos mal, vamos de nuevo. Hemos tenido el día de hoy como invitado solo al Premier, pero han venido con todo el gabinete, entonces yo sí tengo que hacer una crítica y la hago como ciudadana y también como presidenta de la República, perdón, del Congreso de la República. Es un lapsus. Es un lapsus. Yo no entiendo para qué fue el señor Torres con todo su gabinete. ¿Para qué? A perder el tiempo. Y bueno, pero hay un mensaje ahí, es el gabinete en el conjunto, todos defienden al presidente, ese es el mensaje. Sí, pues, pero ha ido Torres con sus dos voceros, pues no, porque el ministro no tiene nada. No, mira, yo recuerdo cuando querían fue Jorge del Castillo a hablar con el Congreso, ¿te acuerdas? Sí, claro, hemos estado ahí. Yo ya estaba en el gabinete. El tema que maneja es la mesa. Entonces, el presidente de la mesa dice, sí, le agradezco la presencia de sus ministros, se sientan en los palcos, claro. Se van en la parte de atrás, pero no se sientan adelante ni intervienen. Correcto, eso es una decisión de la mesa, tiene que contar con la aprobación de Lady Camones. Lo hizo Javier Velázquez Gesquén, que era del mismo partido. O sea, acuérdense cómo eso es buen manejo de la mesa. Entonces, eso sí es ella la que tenía que haber tomado la decisión de decirle, no, señor, ustedes no se vienen a hablar, todo el coro de y perdón, ha estado preparado porque han colocado curules especiales que no había, han puesto curules extras para que se ubique en todo el gabinete, y entre los de gabinete, aparte de sus abogados de oficio que dice el señor Cueto, aparte de eso, había una ministra que había sido censurada hasta hace poco por el Congreso, que ofende su presencia, ofende a la representación nacional, que esté ahí presente una señora. ¿Una de las primeras que habló? Y una de las primeras que habló. Vamos a ver qué dice el almirante Cueto en medio de la crítica. ¿Es cierto, de verdad, los ministros no pueden ocupar esos espacios? No es que no puedan, yo coincido con lo que dice Meche. O sea, ayer lo que ha debido hacer es, si se le ha invitado al Premier, pues él solo ha debido estar ahí. Pidió con carta que le pidió una autorización a la presidenta, a la mesa, para que los voceros del gobierno también hablen. Y le dijeron, ok, le dieron 5 minutos a cada uno, pero de repente se aparecieron todos ahí. Claro. ¿Para qué? Parecía una... Pero acaba de decir Mercedes Arauz que eso es un tema de manejo de mesa, nuevamente. Por cierto, lo de Heiner Alvarado, el ministro de Transportes, esto está postergado hasta después de la semana de representación. Está agendado, pero postergado hasta después de la semana. Un mes más. Una quincenita más para negociar. Entonces, para cerrar contratos. Bueno, esto parece realmente cómico, pero les decía, la opción del adelanto de elecciones se empieza ya a mencionar no solamente en el terreno político. No solamente de ahora, eso ya tiene varias semanas Así es, atrás. pero esta semana en particular, le digo, ya la Iglesia, por ejemplo, lo que ha ocurrido el día de hoy, los obispos han dicho, no podemos permanecer simplemente como espectadores, y la conferencia episcopal ha dicho, por una transición democrática. Y a esto se suma los gobernadores regionales. El señor Benavente ha sido claro y ha dicho, nosotros estamos asumiendo las gobernaciones regionales y hemos tenido 5 presidentes con los que coordinar para el tema de nuestro presupuesto y de nuestras obras y nuestros trámites, en fin. Entonces, cada vez se escucha más esa posibilidad. ¿Para usted es una salida? Para mí no. ¿Usted firmaría lo que ha presentado? Yo no estoy de acuerdo con eso hasta que no se cambie todo el sistema electoral. Si no, va a ser más de lo mismo. ¿Qué ganan estos gobernadores? Deberían preocuparse de ejecutar su presupuesto. Mira tú el cuadro de los gobernadores que han estado ahí, empezando por el que habla, ¿no? ¿Cuál ha sido su porcentaje de ejecución del dinero que le da el gobierno para beneficiar sus gobernaciones? Y con respeto que me tiene, yo soy católico, pero estos señores obispos deberían dedicarse a su feligresía y no estar hablando de política. Ya no tienen acostumbrados con eso. Y a mí me van a disculpar, pero yo a ellos
No los considero. No. Mercedes cree que también el adelanto de elecciones toma mucho tiempo. El único que creo que simpatiza con la posibilidad es Víctor Andrés. Y voy a rebatirle al cronista Cueto, a quien aprecio, por supuesto, y ha tenido una buena intervención hoy día y lo he dicho, ¿no? No. Yo creo que la reforma electoral hay que hacerla después de las elecciones y no antes. Porque si se hace antes, se hace para las elecciones, con una serie de cláusulas o de requisitos o de artículos que van a beneficiar a los candidatos. Ajá. Cuidado, cuidado. Es mejor hacerla después. Después de las elecciones generales. Sí, cuando el nuevo gobierno, que entra virgen y con la popularidad que le da el triunfo, pueda nombrar una comisión ad hoc que haga una verdadera reforma Pero eso es ser un poco optimista, porque bajo estas reglas podría ocurrir lo mismo, que gane un presidente que pasó a la segunda vuelta con 12, 13, 15. Hay que recordar que la constituyente del 78 se colocaron cláusulas especiales para favorecer a determinados partidos en las elecciones del año 80. Cuidado, cuidado. Habrá que hacer una revisión. Por ejemplo, una sola ejemplo, no se colocó la segunda vuelta en el año 80. Solamente la segunda vuelta operó a partir del año 85. ¿Por qué? Para beneficiar a Lapra, que había manejado la Asamblea Constituyente. Muy bien. A propósito del presidente, vamos con lo que dijo hoy, porque si el señor Torres era todo dulzura, todo cortesía hoy en el Parlamento, hoy mismo el presidente, que sabía de la importancia de la presentación de su premier, decía esto más temprano. Se han diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos. Pero una persona que viene de la adversidad, que viene de abajo, que viene del sufrimiento, que hemos luchado en la calle con muchos hombres y mujeres de esta patria, no nos van a quebrar porque hemos venido para gobernar por este país. Hemos venido a transparentar las cosas. En este escenario político adverso al país, donde personas que no quieren entender y que hemos venido de un proceso abierto, libre, donde el pueblo se ha manifestado en las urnas, hoy se quieren bajar a un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Pero un gobierno que no ha venido a meter las uñas al erario nacional, un gobierno que viene con las uñas cortadas, pero sin embargo sigue el hostigamiento hoy, el hostigamiento judicial, penal. No les importa quebrar a la familia. No les importa dejar a nuestros hijos huérfanos. A ver, aquí el mensaje principal creo que no va a la oposición parlamentaria, Mercedes. Sí, está yendo directamente primero a la gente que está viendo que hay un delito, o hay varios delitos que se han cometido, ¿no? Y en particular a la Fiscalía, ¿no? Está diciendo claramente de que le están quebrando la unidad familiar, está hablando de la detención de la cuñada. Y bueno, ha trascendido que se podría pedir incluso la detención de la esposa, de la primera dama en este momento. ¿Usted cree que eso justifica este discurso? Yo creo que es parte de eso, está orientado a eso. Está preocupadísimo, lógicamente, porque viene su esposa. Él ha metido a toda su familia en esto, o ha permitido que su familia entre en el negociado. Ahora, y esto me hace recordar hoy día que he leído una noticia en el sentido de que Vizcarra pronto va a ser detenido probablemente porque ya se ha ratificado todo lo que ha dicho el colaborador eficaz, el señor Hernández, del dinero que se le ha entregado y que las compañías que giraron los dineros ilegales a este señor Vizcarra en su momento también han confirmado todo esto. Entonces la justicia tarda, pero llega. El señor Castillo está preocupado porque la justicia finalmente va a llegar. Muy bien, les agradezco a Mercedes Arauz, a Víctor Andrés por haber estado con nosotros durante el panel. Nos quedamos con el almirante Cueto todavía un rato más. Yo almirante, y viene además el congresista Diego Bazán. Todavía tengo tiempo, me avisen en Switcher si puedo hacerle alguna pregunta. Vamos al corte y regresamos con el almirante Cueto y el congresista Bazán aquí en los estudios.